Hola, hoy estoy grabando desde mi cuarto porque mi vecina pensó que hoy era el día indicado para poner todas las canciones de salsa en sus cornetas y con la puerta abierta de su casa, así que estaba grabando desde el sofá, pero era imposible grabar un video sobre estudiar la Biblia con un fondo de música de salsa. Hoy quería hacer este video porque sé que a muchos de nosotros, sea que tengamos un montón de tiempo en la vida cristiana o poquito, muchas veces nos cuesta acercarnos a la Biblia, a veces la sentimos como un montón de palabras, de ideas, de historias que a veces se contradicen, que en el Antiguo Testamento hay un montón de drama, en el Nuevo Testamento hay un montón de controversia, a veces todo se lee igual o a veces escuchamos solamente los mismos versículos y pensamos que podemos sobrevivir con esos 3 versículos que nos sabemos para toda la vida. Y hoy quiero decirte que no tiene por qué ser así. Tu experiencia con la palabra de Dios no tiene por qué ser una experiencia pesada. Tu encuentro con la Biblia no tiene que ser una carga para ti. Todo lo contrario, la Biblia fue dada a los hombres para que pudiésemos comunicarnos con Dios, para que pudiésemos escuchar lo que Él tiene para decirnos. Así que sea que tú no tengas una relación con Dios, pero te interese empezar y te interesa empezar a ver pues de qué trata este libro, o sea que tengas 1000 años leyendo la Biblia, pero sientes que te falta ese clic o te cuesta ser constante, creo que este video es para ti porque vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Tengo mis notas acá, así que por eso voy a estar viendo un poco hacia abajo mientras hablo. Lo primero a lo que quiero referirme es a 2 versículos de la Biblia. Uno está en Romanos 10 del 16 al 17 y dice lo siguiente: pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi acercamiento a Dios, a Jesucristo en la fe, comienza por escuchar su mensaje. ¿Y dónde está su mensaje? ¿Cuál es su mensaje? La Biblia. Ahora escúchenme bien este siguiente versículo que está en Hebreos 4:12. Dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quería hacer un breve análisis a este versículo porque quiero comenzar compartiéndote que para entrar en la Biblia, para usarla, tienes que tener en cuenta que esto es la palabra. La Biblia dice de sí misma, la palabra de Dios dice de sí misma que no es simplemente una serie de libros, de cartas, de exhortaciones escritas y acumuladas por unos concilios y decidieron que estuvieran ahí. No, es un mensaje vivo, eficaz, cortante, que te cambia y transforma la vida. Vamos a analizar un poquito este versículo. La palabra eficaz viene del griego energes, que significa operante, dinámica. Es algo que actúa en nuestras vidas de manera efectiva, de una manera en la que tú puedes corroborarlo y sentirlo. Cortante viene del griego makaira, y esta palabra en el griego se asocia al bisturí de un cirujano. Y el bisturí de un cirujano no es algo que solamente corta y llega hasta las fibras más profundas del ser humano, sino que está destinado a sanar. Se está haciendo ese corte porque se va a sanar algo. Cuando dice que la palabra de Dios es de 2 filos, esa palabra viene del griego dístomos, que significa 2 bocas. Entonces es un arma que no solamente penetra, como lo dice la Biblia, sino que corta por cualquier punto de contacto, ya sea cuando entra o cuando sale. Y lo otro que dice este versículo es que penetra hasta partir el alma y el espíritu, como estábamos viendo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. No sé si te ha pasado que estás leyendo algo y te das cuenta que eso es lo que estabas pensando, de repente un pecado que se describe o de repente una experiencia que estabas pasando, porque la Biblia, como es viva y como es eficaz y como es una herramienta real y activa, interactiva contigo mismo, pues tú te puedes ver reflejado en la Biblia, y a medida en que nos vayamos relacionando más con la palabra de Dios, esto va a pasar más. La inmensa mayoría de nosotros no fuimos criados en una cultura en la que se promueve la lectura de la Biblia. Si eres como yo, quizá en tu casa había un par de Biblias que permanecían cerradas o permanecían abiertas exactamente en la misma página hasta que esas páginas se ponían amarillas, pero nunca se nos ocurría consultar esa Biblia para obtener información, sabiduría, ayuda cuando la necesitábamos. Y esto es muy parte de la cultura
yo no diría solamente latina, sino mundial, cuando no tenemos una relación viva con Jesús. Y es por eso que a veces nos puede parecer complicada, es por eso que a veces tenemos ideas erróneas acerca de la Biblia. Y la idea de hoy, como te venía diciendo, es que logremos entender que la Biblia es una herramienta viva, eficaz para tu vida, pero con la que además te puedes relacionar de manera práctica diariamente. La palabra es el legado escrito que Dios le dejó a la humanidad, pero se la dejó a la humanidad de una manera general y también te la dejó a ti de una manera particular, para que tú en tu relación personal con Él la descubras y descubras lo que significa para tu propia vida. Yo no sé si tú lo has escuchado, pero es algo muy cierto, y es que necesitamos del Espíritu Santo para comprender la Biblia. Hay eruditos que saben un montón, gente brillante académicamente, que han leído toda la Biblia y que aún así no la comprenden, o pueden decir que la comprenden pero rechazan distintos aspectos, dicen que se contradice. Y esto realmente pasa no porque la Biblia no sea eficaz, no porque la Biblia sea falible, porque la Biblia es 100% infalible. Esto sucede porque necesitamos del Espíritu Santo para comprender realmente lo que dice la Biblia. En lo que respecta a lo que es esta palabra de Dios, en la Biblia encontramos dos vocablos del griego que se refieren a la definición de la palabra. Una de estas es logos, que es básicamente lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia, lo que ha decidido revelar a la humanidad. Otra referencia para la palabra de Dios es la palabra rema. En principio, rema se traduce como la palabra de Dios que dice por segunda vez, pero el rema se asocia a cuando la palabra de Dios se relaciona directamente contigo, cuando Él te revela esa palabra personalmente a ti, de manera individual para tu situación específica. Pudiéramos verlo como que logos es la palabra de Dios objetiva, que Él dijo una vez, la reveló, la estableció, y rema es la palabra de Dios vista desde un sentido subjetivo. Otra cosa que quiero decirte es que no necesariamente tienes que hacer lo que te dicen o lo que todo el mundo hace, y con esto me refiero a que cuando uno comienza a conocer de Dios, normalmente te dicen, bueno, ve, léete el Evangelio de Juan. Yo creo que es un evangelio maravilloso que para mucha gente tiene mucho sentido que empiece por allí, porque es básicamente el mensaje. Todo el mensaje de la Biblia está resumido en Juan, pero yo recuerdo que para mí no tuvo tanto sentido, como que me parecía muy abstracto, había cosas que no entendía, y recuerdo que por ejemplo los salmos tuvieron mucho más sentido para mí cuando comencé a leer la Biblia. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra, y es que necesitamos entender que tenemos que leer toda la Biblia, no solamente los libros, las cartas o los versículos que nos parecen chéveres y que podemos aplicar a nuestra vida, como por ejemplo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Es un versículo precioso que suena bellísimo, pero si nos saltamos todos los capítulos de Jeremías que vienen antes de ese versículo, probablemente no entendamos muy bien y le podamos dar contexto. La Biblia está completamente entrelazada, desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último del Nuevo Testamento. Todo tiene que ver con todo, y hay libros y hay versículos que no tienen sentido si no conocemos la historia, el contexto que hay detrás, o promesas y profecías que vienen de otra parte. ¿Tú sabías que el único contenido escatológico o de los últimos tiempos no está solamente en Apocalipsis? Hay un montón de libros en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Daniel, como por ejemplo Isaías, como Ezequiel, que contienen muchísima información necesaria y válida para interpretar los últimos tiempos. Entonces, por eso no nos podemos quedar solamente con lo que dice un libro o un pasaje o un versículo en concreto para entender. El único mensaje que Dios tiene para ti no está en los Salmos, no está en el libro de Jeremías o no está en la carta de Pablo a los Corintios. Dios tiene un mensaje completo, integral para ti, para tu vida y para cada temporada que pases en tu vida. Y por eso, como cristianos, tenemos una responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de conocer ese mensaje y de relacionarnos con él. Mira, la Biblia es la historia de un Dios perfecto, lleno de amor, que está profundamente enamorado de una humanidad totalmente imperfecta y que se la pasa todo el tiempo metiendo la pata desde el principio de los tiempos hasta hoy. Y va a continuar así hasta que Jesús vuelva. Es por eso que en la Biblia encontramos situaciones crueles, situaciones que nos son súper chocantes, situaciones que no entendemos. Y eso está bien, pero tienes que entender que la Biblia no está hecha para ser un poema de amor ni un libro
que hable solo de perfección. La Biblia habla de la condición del ser humano y por eso vemos cosas tan duras en la Biblia y tan crueles a veces. Pero es importante que lidiemos también con las partes duras de la Biblia, con los relatos que nos son chocantes, que no entendemos. Es importante leer eso también y relacionarnos con eso, porque si no, vamos a estar solamente escogiendo la parte del mensaje que entendemos o que nos gusta, cuando Dios tiene muchísimo más que enseñarnos. Eso sí, no te quedes con lo cruel, no te quedes con, ay, aquí un genocidio. Trata de entenderlo, ora para que Dios te enseñe sobre el contexto, investiga, pregunta. Y en el último punto les voy a hablar más acerca de las dudas, pero es importante que entiendas que Dios tiene la Biblia completa para ti y que el mensaje completo es para ti y para todos nosotros, que no deberíamos querer escoger los mensajes, las partes del mensaje que nos gustan solamente. Quiero decirte que los libros, los devocionales, las prédicas son herramientas maravillosas para estudiar y entender la Biblia. Yo las recomiendo muchísimo. A lo largo de muchos años de mi vida cristiana me he apoyado en diversos devocionales para estudiar la Biblia. Pero también quiero decirte que son solo eso, son herramientas. No suplen de ninguna manera la Biblia. No puedes tú dejarle todo tu crecimiento espiritual a ese librito que te estás leyendo o a la pequeña reflexión y solo te lees un versículo, porque son herramientas y son escritas por hombres. Por ende, son falibles, se pueden equivocar, los enfoques pueden estar errados y Dios no concibió su palabra para que fuera un auxiliar o para que solo te leyeras un versículo de vez en cuando. Dios quiere que nos relacionemos con la Biblia. Yo tuve una época, no tan larga, pero la hice, de mi vida en donde decidí que solo iba a leer la Biblia, que no iba a estar leyendo otros libros, que no iba a estar interpretándola, o mejor dicho, viéndola a través de los ojos de otra persona, que me puede ayudar mucho, pero que yo necesitaba tener una relación mía, cercana con la Biblia, en donde solo estuviésemos Dios, el Espíritu Santo, la Biblia y yo, donde Él me estuviese enseñando a mí y yo relacionándome de una manera personal con su palabra. Una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo a entender la Biblia y ha ampliado la profundidad con la que la entiendo es tomar notas. Cuando estoy leyendo un pasaje, un versículo, puede ser que entienda y que me hable y que sea rema en mi vida, que sea una revelación subjetiva y personal para mí, tomo nota. Pero también cuando no entiendo nada de lo que estoy leyendo, tomo nota, porque eso después va a ser el alimento para las dudas y para las cosas que tengo que investigar. Cuando busco concordancias o cuando busco la etimología, sea en el hebreo, en el arameo o en el griego originales, yo puedo entender muchísimo mejor la Biblia. Miren, por ejemplo, me acuerdo un día que entendí lo que decía el Salmo 23 cuando nos promete Dios que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Cuando vamos a la etimología de las palabras, en hebreo, si no me equivoco, vara se relaciona con todo lo que es apoyo, defensa, protección y disciplina. La disciplina de Dios en nuestras vidas. Y el cayado es una especie también de bastón, pero que tenía una forma muy particular, era la que usaban los pastores, una forma muy particular que ayudaba a que el pastor pudiese atraer a las ovejas del rebaño que se perdían o que se desorientaban. Las agarraba por el cuello y las traía. Y Dios me está diciendo que su vara, o sea, su disciplina, su amor y su protección, y su cayado, o sea, su dirección, su orientación, me van a infundir aliento. O sea, que si yo permanezco a la sombra de sus alas y yo permanezco con Él, escuchando su disciplina, aprendiendo de su amor y siendo orientada por Él, me voy a tener aliento en mi vida. Tienes que tener fe cuando leas la Biblia. La misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que tenemos que acercarnos a Él sabiendo que le hay, sabiendo que Él está allí, sabiendo que va a cumplir. Entonces mucha gente me ha escrito en diversas ocasiones diciéndome: Clara, es que Dios no me habla, yo leo la Biblia y no me habla. Miren, yo veo esto como un proceso de siembra. Uno va a sembrar ciertas cosas y eventualmente las vas a cosechar. Quizá Dios te habla menos rápido que a otras personas. A todos nos habla en momentos y en situaciones distintas. Yo tengo épocas donde no siento que Dios me esté hablando nada a través de la Biblia, sin embargo la leo porque es mi alimento diario. Tienes que tener la fe para saber que Dios está allí cuando tú lees la Biblia, porque el Espíritu Santo vive en ti y Él está haciendo un trabajo de abrir tus ojos y de revelarte cosas. Quizá no lo veas evidentemente hoy, ni mañana, ni en un mes, pero tú estás sembrando cultivar una relación con Dios.
tú estás trabajando en esa relación y que algún momento eso va a dar fruto. De repente un día va a llegar y te paras y lees, qué sé yo, una carta del Nuevo Testamento, la ves así y dices, wow, esto me está hablando, esto tiene todo el sentido para mi vida, o esto es la respuesta que estaba esperando. Y por último quiero decirte algo que no es tan común, no se escucha tan común en las prédicas o en este tipo de enseñanzas, pero que para mí es vital. Quiero que sepas que tienes derecho, y de hecho creo que debes hacerlo, a tener dudas y a hacer preguntas. Yo no creo en una fe honesta, una fe genuina y una fe viva con Dios que no tiene preguntas, que no tiene dudas, que no empieza a cuestionarse ciertas cosas que de repente no le cuadran. Para mí la duda ha sido el mejor camino que puedo recorrer con Dios, porque acepto que no lo entiendo todo. Acepto que Él tiene las respuestas y que yo quiero buscarlas en Él. Pero yo le he dicho a Dios, Señor, discúlpame, pero esto que sale en la Biblia no lo entiendo. O le he dicho, no me parece tan coherente con el Dios que yo conozco, con tu naturaleza, que tú hayas hecho esto. Explícamelo. ¿De dónde viene esto? Y en esas oportunidades he podido hablar con gente que sabe más que yo de esto, con líderes. He podido investigar. Hay demasiada información disponible. Búscala. No te quedes en el no entender y decir, bueno, yo lo acepto por fe. No, la fe puede ser lógica también. Nada en la Biblia carece de evidencia, todo es comprobable, y la Biblia dice que tenemos que estar preparados y listos para dar razón de nuestra fe. No podemos ser cristianos que nos quedamos solamente con, ay, esto pasó en la Biblia, yo no tengo ni idea, no lo entiendo, ni siquiera me parece lógico, y todo el mundo, todos los no creyentes dicen que esto es un desastre, pero bueno, yo no le paro. No, o sea, no tiene nada de malo que dudes, no tiene nada de malo que tengas preguntas, no tiene nada de malo que te quedes pensando, ¿qué quiere decir esto? Yo lo confieso, yo he tenido momentos, me acuerdo, siempre he tenido un conflicto con la parábola del hijo pródigo, desde chiquita, desde que la primera vez que lo escuché, yo siempre me he sentido como el hermano que se quedó en la casa, y digo como, Señor, pero el otro loco fue, se gastó toda la plata, y el otro se quedó en la casa y ya, y a él no le pasó nada, y siempre me pareció una situación injusta, hasta que hace poco la entendí un poco mejor. Pero lo que trato de decir es que tu fe puede ser una fe inteligente, tu fe puede ser una fe pensada, porque mientras más dudas, más te vas a acercar a Dios, porque más preguntas, más entiendes que Él tiene las respuestas. Y cuando Él empieza a revelarte las cosas a ti, te empieza a responder esas preguntas, la sensación es maravillosa y quieres más. La Biblia dice que la gente que se acerca a Dios, Dios le va a revelar más de sus misterios, más de lo que Él tiene para nosotros. Entonces yo anhelo tener una fe en la que Dios sabe que yo tengo dudas y que me pregunto cosas y que voy a Él a satisfacer esas dudas. Ninguna pregunta es demasiado pesada para Él. Él no se ofende con nuestras dudas, pero quiere que vayamos a Él a resolverlas. Dios es un Dios fiel, Él te va a hablar, Él te va a encontrar a través de su Biblia. Dios es cierto que nos puede hablar de muchas maneras, pero a veces me encuentro un poco triste que hay gente más desesperada porque Dios le hable a través de un sueño que por medio de su palabra. Su palabra está aquí y, como les decía, es viva, es eficaz, es cortante y está disponible para ti hoy. ¿Tú quieres escuchar a Dios? ¿Quieres saber qué te quiere decir Dios? Abre tu Biblia. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.